Hey, muy buenas a todos, gente extraña, sean bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión estamos en un video muy interesante de cómo escapar de gankers. Ya he hecho una serie y he subido una recopilación de videos crafteando en HOs y he hecho un video de transportando a Zona Negra, pero mucha gente me ha preguntado qué build uso y para transportar. Esta build, antes de comenzar todo esto, recuerden que es la última opción, o sea, es la última oportunidad de poder escapar de gankers. Siempre lo más recomendable es poder escapar de gankers montado. ¿Por qué? Porque cuando ya estás desmontado ya es como una posibilidad del 40 al 20% de escapar, chicos, recuerden esto. Es el 20 al 40% de escapar. Así que no esperen que sea una build mágica. Puede que sí les ayude, y puede que no. ¿Por qué? Si son más de 2, 3, incluso 6 gankers a lo mucho, puedes escapar con una build de estas. Pero si ya es unas gankers como de una Blood, o es unos gankers de 6 o más, pero esos gankers de 6 o más son muy buenos, como por ejemplo Elite Ganker, que te agarran y ya no te sueltan, pues es muy difícil escapar con esta build. Se puede todavía, pero yo lo veo muy difícil, porque gente que sabe gankear te puede purgar las botas, te puede purgar la invisibilidad, te puede hacer todo, ¿no? Te puede descubrir con la capucha de espectro. Pero bueno, así que ya una vez entendido que esta es una build de escape, que se tiene un porcentaje del 20 a 40% para poder escapar, comenzamos. Lo primero que tenemos que saber antes de comenzar este video es que hay dos tipos de monturas y hay dos tipos de sets para estas monturas. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Está el jabalí. Cuando tú estás saliendo un jabalí, eso tiene una carga pasiva que se utiliza incluso cuando sales del área para poder montarte rápido, ¿no? Es un círculo aquí, como pueden ver en la pantalla, y cuando te montas te puedes montar rápido. Pero si te sales de ese círculo, te puedes seguir moviendo y sigue teniendo el mismo peso de carga, ¿no? Y hay otras monturas, por ejemplo, que cargan mucho, tienen mucha vida. Por ejemplo, el oso élite, pueden ver aquí, también te puedes subir muy rápido cuando estás dentro del área. Pero cuando te sales, pueden ver aquí que te quedas pegado en el piso. Sí, te quedas pegado en el piso, no te puedes mover. Entonces necesitas montarte otra vez para poder moverte. Estos dos tipos de monturas tienen dos tipos de sets. El primer set es el que están viendo ahorita en pantalla. Es el del sangradora, chaqueta de asesino, casco de soldado, capa de foresterling, invoca nieblas, zapatos de mineros o botas de minero, creo que son botas de minero, me disculpa. Podemos tener tortilla o podemos tener pastel para cargar más peso, ya depende de ustedes. Y poción de invisibilidad necesario. Ok, recordemos que esta build es especialmente para situaciones donde podamos escapar, ¿no? Entonces necesitamos mucha agilidad, entonces necesitamos en las sangradoras para poder movernos. Por eso se usa la primera Q, la segunda W y la E. Para esto, cuando vamos a spamear estas habilidades, vamos a utilizar la R de asesino, vamos a utilizar el casco y las botas junto con la invisibilidad para poder escapar. La siguiente build, como podemos ver aquí, se utiliza la masa, armadura, casco de soldado, foresterling, aegis otra vez, botas de minero de nuevo, comida de ternera para más vida, o puedes usar pastel de cerdo para cargar más peso, y tu poción de gigantismo. Ok, este set lo vas a usar con la primera Q en silencio, la W de runa, la E. Vamos a utilizar el Aegis, que no tiene ninguna habilidad. Vamos a usar la armadura de guardián, que es la R, que te da menos daño si entre más gente haya. La pasiva de dureza, el casco con su habilidad normal, que te hace invulnerable, y pasiva de dureza. Y lo demás pues serían las botas junto con el gigantismo. Vamos a explicar esta build al detalle. ¿Por qué vamos así de tanques? Bueno, el Aegis, tanto el Aegis como la masa, como la armadura, el casco, todas esas cosas, esos sets, dan resistencia a una montura. No sé si han notado que cuando van desnudo con un garra presta te matan de un hit o de un arco 4 plano. Pero cuando vas vestido con un set tier 6, un tier 8, lo que sea,
pues les cuesta un poco más. Incluso no tanto que te están atacando. Imagínate, vas pasando por mobs. ¿Y qué pasa? Bueno, no te pueden desmontar los mobs cuando tienes una armadura puesta, pero cuando estás descubierto, te desmontan más rápido los mobs. Bueno, este concepto se llama tanquear la montura. Sí, dale beneficios con la ropa. En la descripción de la ropa te dice cuánto beneficio da. Entonces, puedes verle y darle más beneficio. Obviamente, entre más tier, más beneficio. También los zapatos dan más beneficio, pero estos de zapatos de minero son muy importantes para poder darte una segunda oportunidad. Ahorita van a ver un poquito más adelante. Esta build se utiliza para las monturas que les decía anteriormente, que cuando salen del área donde te puedes montar más rápido, yo le llamo el área segura. Bueno, te sales del área y por puedes ver en la pantalla, te quedas parado. Te quedas parado y no te puedes mover. Es para ese tipo de casos, ¿no? Si tú tienes una montura, por ejemplo, el jabalí que vimos en el set anterior, pues ahí te puedes mover, ¿no? Entonces ahí se da una montura de agilidad para que puedas escapar, ¿no? Pero esa es una montura tanque, ¿no? Tienes que tanquearla para aguantar los golpes que se puedan, que te estén jalando, que te estén golpeando, para poder pasar al siguiente mapa, ¿no? Si es una montura fuerte, como un oso de élite, y un set fuerte, como un 8.3, 8.2, 8.1. Exactamente eso es lo que buscamos. Chicos, una vez entendido esto, pasemos al siguiente tema. La teoría al momento de utilizar este set es cuando te desmonte, tirar casco, irte hacia algún lugar lejano, tirar la R para ponerte invisible. Recuerden que la R te pueden quitar el purgar para que se te quite el invisible, así que tienen que mucho cuidado. Tiramos la F y seguidamente la poción de invisibilidad. Eso te dará velocidad y te hará invisible. Así los gankers no sabrán hacia dónde vas y te puedas montar cuando se te acabe la F. Ok, es un combo muy fácil. Hay que tener mucho cuidado dado que te pueden quitar la invisibilidad, te pueden incluso purgar las botas, así que hay que saber exactamente en qué momento utilizarlo. Por eso se usa el casco al primer toque. Cuando te desmonten es el casco instantáneo, chicos, instantáneo. No pueden esperar nada. ¿Por qué? Al momento de tirar el casco instantáneo, aunque tengan un mangual, tengan una W de tanque, si te silencien, no pueden hacerlo porque exactamente tienes el casco. Obviamente si te ponen la Q de silencio antes de que te desmonten o ya está cargando el mangual, pues aunque hagas eso no te va a dar tiempo. Así que ahí como que digo es un 40%, de un 20 a 40%. Así que si tienes la suerte de que son lentos, tiras el casco instantáneamente y te vas hacia un lado como ven en el video y tiran la R. También se pueden utilizar la E, la Q y la W, pero con mucho cuidado dado que las tres hacen daño. Tienen que utilizarlas sin que ninguno esté delante de ustedes. Ok, pasemos al siguiente set. ¿Cómo utilizaríamos este set? Lo primero que tenemos que hacer es comer y vamos a utilizar las botas y después la gigantismo, como pueden ver aquí en el video. También recordarles que tiene la R, solamente le da agro porque ralentiza. La W no da agro, da armadura. Así que pueden usar la W en cualquier momento, no hay ningún problema. La Q da agro, la E da agro, lo único que no da agro es la W y el casco. Hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que tenemos que hacer, como les decía, es tirar la F, dado que nos da velocidad, pero no nos vamos a mover al instante. Para esto vamos a meter la gigantismo que nos va a dar 2100% de carga. Ok chicos, ahorita van a ver el ejemplo de cómo escapar. Como pueden estar viendo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar botas y tirar una gigantismo. Es algo realmente fácil porque no me puedo mover, ok. Tiramos y luego la gigantismo. Aunque nos silencie podemos tirar pociones. Y llegamos hasta la mitad del siguiente mapa. Estamos en la parte inicial del terreno y llegamos hasta acá. Es una distancia no muy grande, pero demasiado buena. O sea, si estás al lado de un portal avaloniano o estás al lado de la entrada segura de una ciudad o el cambio de mapa de un mapa a otro, con esto te puedes salvar. Te puedes salvar sin problemas. Si es que no te nerfean las botas. Hay que tener mucho cuidado porque si no nerfean las botas ya valió madre. Por eso le digo, este tipo de builds son 20-40% de efectividad porque te pueden
No es nerfear, discúlpeme. Te pueden purgar las botas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la purga. Hay que tener mucho cuidado con la capucha de desechador que te puede revelar. Así que con esto ya puedes tener un poquito de seguridad al momento de ir con una build tanque de montura. Chicos, espero les haya gustado este video donde les expliqué los dos tipos de build y los dos tipos de monturas para cada build. En el siguiente video, como les estaba diciendo, vamos a ver las monturas que yo recomiendo para poder transportar. Voy a decirles desde la peorcita hasta la mejor. La mejor no siempre es la más cara, pero ahí les voy a explicar por qué digo eso, cuánto tardan y cómo lo pueden desmontar para que tengan más o menos una idea de cuánto aguanta. Ese tipo de cosas. Después de ese video les voy a enseñar una recopilación de gente que me ha gankeado a mí, lo han logrado, y gente que no lo ha logrado y que yo me podía escapar, para que vean la perspectiva de alguien que escapa con esta build. Ok, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y hasta el siguiente video.